Cuando hablamos de supervivencia, nos solemos imaginar selvas, montañas escarpadas, ríos innavegables o poco transitables. Pero hoy me encuentro en Badalona, una ciudad que se encuentra a pocos minutos de Barcelona, y estoy aquí hoy porque aquí también se sobrevive. Pero quiero que tengan claro que en este vídeo no vengo a hacer política ni propaganda de ningún tipo. Vengo a documentar lo que pasa cuando una ciudad se queda sin respuestas. Hoy vamos a recorrer 3 lugares muy concretos del área metropolitana de Barcelona. Un edificio abandonado, una explanada que algunos llaman plaza y los bajos de un viaducto, que todos cuentan una misma historia. Y si te interesa conocer ciudades de manera real, rutas poco conocidas y exploraciones como las que proponemos en este canal, te animo a suscribirte, a compartir el contenido que tenemos en este proyecto y comenzamos sin mayor dilación nuestra aventura. Ya que quiero aclarar que aquí hablamos de viajes, pero también hablamos de supervivencia urbana y de lo que pasa cuando el sistema falla. Y ahora aquí, justamente detrás de mí, y donde ven el vehículo de la policía custodiando la entrada, se encuentra el antiguo Instituto Barcelona 9 o el B9, que durante años fue lugar de cobijo y refugio de personas sin hogar. No era un lugar digno, era un lugar con problemas, pero sin embargo ofrecía un apaño de solución a un problema habitacional. Y cuando un edificio así se cierra, el problema no se soluciona. El problema solo se desplaza del lugar. Porque salir de aquí no significa que vas a encontrar una solución si estás en la calle, sino que tienes que ver a dónde vas a caer después de que te desalojan. Sin embargo, lo que más se controla en las ciudades siempre es lo visible. Una vez que estas personas fueron desalojadas, acabaron intentando acampar aquí, en esta explanada, que algunos llaman plaza, y que se encuentra no muy lejos de el famoso barrio de bloques de San Roc y también la escuela oficial de idiomas del lugar. Dormir en un espacio así no es viable, no es discreto, pero sobre todo es incómodo. Y cuando es así, te toca buscar otros lugares que para algunos pueden ser insospechados. Este desplazamiento no es casual. Cuando te encuentras sin techo, al final las infraestructuras acaban convirtiéndose en refugio, aunque sean de manera improvisada. Y por eso una infraestructura como un viaducto no es una casa, pero sí se puede convertir en un refugio temporal que te cubre de la lluvia, en los que, de la manera como puedes ver, puedes intentar arreglártelas un tiempo. Se pasa frío, hambre, necesidades, mucha inseguridad, falta de paredes y riesgos constantes. Pero no se trata de una pobreza romántica. En este caso estamos hablando de auténtica supervivencia urbana. Pero lo más inquietante es que esto ocurre en Europa, en una de las zonas más pobladas del continente, como es esta parte de Badalona que estamos enseñando hoy. Sin embargo, quiero aclarar que este vídeo no pretende dar soluciones, sino enseñar un proceso de cómo algo que incomoda, que empieza a ser público, se mueve, se desplaza y se intenta invisibilizar hasta el punto de que llegue un momento en el que ya no se vea. Y el problema no se soluciona, sino que sencillamente se desplaza del lugar hasta ver cómo lo invisibilizas para al final, una vez que lo tienes invisible, poder ignorarlo. Y si crees que contenido independiente como este es necesario para explorar ciertas realidades que incomodan a algunos, te animo a suscribirte, a compartir el contenido y a apoyar y dar sugerencias en los comentarios de este canal. Porque Masada Adventure Channel no solo es un canal de viajes, sino que es un canal de exploración y de mostrar a veces cosas que pueden incomodar.
Gracias por haberme acompañado hasta aquí y nos vemos en la siguiente aventura. Hasta la próxima.